Hola estimados estudiantes, entonces en este video vamos a resolver este ejercicio acerca de oscilaciones, pero cuando nosotros obtenemos un gráfico. El ejercicio dice que en la figura que tenemos aquí se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Entonces aquí vemos que en el eje Y se ha graficado la posición X en centímetros y en el eje X se ha graficado el tiempo medido en segundos. Entonces, primeramente se nos pide encontrar cuál es la frecuencia a la que está oscilando el objeto. En realidad, antes de encontrar la frecuencia, es mucho más fácil encontrar primeramente el periodo. Entonces nos vamos a enfocar primeramente en calcular el periodo. Entonces vamos a mover esto un poco acá, nos vamos a enfocar mejor en el gráfico y le voy a dar un poquito de zoom. Primeramente, en el gráfico nosotros tenemos que saber su escala. Tenemos que saber cuánto vale la división en el eje X, cuánto vale cada división, y tenemos que saber cuánto vale cada división en el eje Y. Para ello podemos hacer lo siguiente. Tomamos un punto conocido y vamos a dividirlo entre la cantidad de divisiones que hay hasta ese punto. Por ejemplo, para el eje X, que se mide el tiempo, entonces tenemos aquí 5 segundos. A los 5 segundos hay 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Entonces nos queda de que la división va a ser 5 segundos entre la cantidad de divisiones. Entonces cada división, o sea su escala va a ser igual a los 5 segundos, que es nuestro punto de interés que conocíamos, y lo dividimos entre la cantidad de divisiones, que eran 5. Eso quiere decir que cada división vale un segundo. Ok. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento para conocer la escala de la posición. Entonces veamos aquí, tenemos el punto conocido que es el 10. Entonces escala en el eje X medido en centímetros va a ser igual al punto conocido 10.0 centímetros dividido entre la cantidad de divisiones. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisiones. Eso quiere decir que cada división, o sea, su escala, vale 2 centímetros. Podemos poner 2.0 centímetros. Entonces, ahora sabiendo cuánto es el valor de cada división, ya podemos comenzar a resolver el ejercicio. Les había mencionado que comencemos encontrando el periodo. Para encontrar el periodo, nosotros tenemos que recordar el concepto. ¿Qué era el periodo? El periodo es el tiempo en el que se realiza una sola oscilación. Una oscilación es cuando él vuelve a repetir su movimiento. Entonces veamos acá donde él va a comenzar o donde va a repetirse ese movimiento. Aquí comienza, miren. Comienza en esta posición. Él baja y después sube y llega a esta posición. ¿Será que en esta posición donde yo tengo el mouse, ahí es una oscilación? Porque llega al mismo punto, ¿no? La respuesta es no. ¿Por qué no es una oscilación? Porque no se vuelve a repetir. Fuera una oscilación si volviera a bajar. O sea, vuelve a repetirse. Sin embargo, en esta posición no se está repitiendo. Se va a repetir hasta que llegue, en este caso, al final del gráfico. Se va a volver a repetir el mismo procedimiento, el mismo movimiento. Eso quiere decir que el periodo es hasta aquí. Comienza acá
y termina acá. Ese es el tiempo. Este es el periodo, el tiempo en realizar una sola oscilación. Entonces, si aquí son 15 segundos, falta un cuadrito más para que llegue al periodo. Una división, las divisiones valían un segundo. Eso quiere decir que sería 15 más 1, 16. Del gráfico yo llego a la conclusión que el periodo de oscilación son 16 segundos. Ahora, para encontrar la frecuencia, está fácil. La frecuencia es el inverso del periodo. Eso quiere decir que 1 entre 16 segundos. Entonces vengo yo, agarro mi calculadora, 1 entre 16. 0.0625. Ese es el resultado, 0.0625. ¿Ok? Entonces, la frecuencia es 0.0625, no segundos, sino hertz o segundos inversos. Ya tenemos el periodo, ya tenemos la frecuencia. Ahora vamos a ver qué más se nos pide. Dice el inciso B: calcule o encuentre la amplitud. La amplitud. ¿Qué era la amplitud? Era lo que nosotros después llamábamos nosotros la posición máxima. La posición máxima era la amplitud. El máximo en este gráfico sería esta posición y esta de aquí es el mínimo. En esta posición dice que son, según nuestra escala del gráfico, 10 centímetros. Entonces, del gráfico yo encuentro de que la amplitud son 10.0 centímetros. Vamos al siguiente. En el siguiente del periodo, que ya lo calculamos anteriormente, y por último se nos pide la frecuencia angular de este movimiento. Frecuencia angular de este movimiento. Ok. Para encontrar la frecuencia angular nosotros necesitamos o el periodo o la frecuencia natural. Como ya tenemos la frecuencia natural, entonces, que la tenemos exactamente acá, vamos a calcular. La frecuencia angular, dice la ecuación, que es 2pi por la frecuencia natural. Eso quiere decir que son 2pi por los 0.0625 Hz. Vamos a ver ese cálculo en nuestra calculadora. Sería 2pi multiplicado por 0.0625 igual 1/8 de pi, que eso es igual a esta cantidad que tenemos aquí, 0,39. En este caso particular yo lo voy a dejar así, 1/8 de pi. Bien, sería 1/8 de pi o pi octavo. Unidades de medida: radianes sobre segundos. Les recuerdo que el otro resultado, que era el resultado decimal, no hay ningún problema en dejarlo así tampoco. Este es el resultado como fracción y el otro es el resultado decimal.